un privilegio para mí estar hoy acá y estar en este momento como coordinador académico de la unidad de infectología del programa de la Universidad Nacional. Ver caras conocidas, me alegra mucho ver al profesor Saravia, a la profesora Sonia, al profesor y amigo estimado Otto, que está aquí con nosotros, y a muchos de ustedes que están como colegas, pero como son solo 20 minutos, yo puedo saludar a todos, porque no, se me dan los 20 minutos. Y creo que me pusieron un tema un poco difícil cuando hablamos del papel de la infectología y asesoría de entes gubernamentales. Pero podría uno simplificar que ese tema podría reflejarse o podría resumirse realmente en lograr confianza, construir confianza, y que cada uno entendamos que tenemos un espacio, pero que justamente cuando nos complementamos y trabajamos en equipo, no en grupo, en equipo, que cada uno sabe que no es lo mismo ser portero, hacer defensa o hacer delantero, pero todos se necesitan. Un equipo de fútbol. Así ocurre cuando trabajamos para el bien de la sociedad. Tenemos que entender que hay unas personas que están en unos cargos administrativos, unos cargos en la política, unos cargos en la academia, pero la base del trabajo en equipo, el respeto mutuo y la colaboración es lo que al final lleva a que podamos avanzar como sociedad. Y creo que es parte de lo que se ha venido haciendo desde infectología. Voy a colocar algunos ejemplos, probablemente algunos en los cuales he participado como protagonista y que de pronto puedo entender un poco más y contarles mejor, pero obviamente hay muchos ejemplos en los cuales no solamente de la Facultad de Medicina, sino desde otras áreas de la infectología en Colombia, pues se ha logrado tener avances importantes para, como digo, el desarrollo de la sociedad. Empiezo con que es uno de los puntos importantes, y creo que una de las apuestas que ha tenido la unidad de infectología desde siempre ha sido el buen uso de los antimicrobianos. Y el buen uso de los antimicrobianos no empezó con la diapositiva que les muestro a ustedes, que voy a contar ahora más adelante de Greo, sino empezó con el programa del profesor Saravia en el Hospital San Juan de Dios de uso prudente de antibióticos. Creo que en ese momento era extremadamente pionero el profesor Saravia cuando empezó a plantear la necesidad de tener un uso prudente de antimicrobianos, de tener restricciones para algunas moléculas, y eso no se entendía, sobre todo porque éramos de una área en el cual teníamos un número importante de antibióticos para su momento. Recordemos que la era dorada de los antibióticos fue en la década de los 60 y los 70, por lo tanto en los 80 y los 90 había muchos antibióticos y se pensaba que no era un problema la resistencia, no era un tema que se planteara como una importancia de salud pública como la que vemos hoy en día. Y eso creo que fue parte de lo que nos concientizó de trabajar en este tema, en la resistencia antimicrobiana. Ya para la década de los 90 y para la primera década del siglo XXI, pues ya era un problema, y eso hace que desde la academia se plantee la necesidad de empezar a conocer la vigilancia de la resistencia antimicrobiana, que era un tema que en ese momento en el país no se tenía, no era una de las prioridades. Y pues justamente eso hizo que desde la academia se empezara con esta estrategia con la profesora Lucía Leal, el profesor Javier Eslava, y luego con otros profesores de la facultad y colegas, se creó el grupo GREO, que no era otra cosa que era el Grupo de Resistencia de Bogotá, que creo que, y vuelvo aquí a insistir, lo más difícil de la creación del grupo o del inicio del grupo fue lograr la confianza entre las instituciones. Ponernos de acuerdo en que los hospitales públicos y privados trabajáramos de la mano, confiáramos en la posibilidad de compartir información para poder obtener algo que ya hoy nos parece extremadamente obvio, pero que en el comienzo no fue tan obvio. Creo que nos demoramos 2 años en lograr esa confianza. Por eso insisto en la importancia de esa confianza y del trabajo colaborativo. Una vez se logra esa confianza, pues se hace una serie de estrategias que hacen que empezamos a tener información compartida de 7, 13, 15, 48, 60 hospitales y clínicas de Bogotá y luego de Colombia, y luego aparecen otras redes con una, no digo que a manera de ejemplo, fuimos los pioneros, sencillamente aparece en las redes en Medellín, aparecen redes en otras ciudades de Colombia, y lo importante es que se crea esa necesidad desde la academia, de poner en primera línea como un problema de salud pública la resistencia antimicrobiana.
Y eso contribuyó en gran parte a lo que se vino más adelante, y es justamente empezar a trabajar a nivel distrital, trabajando de la mano con las diferentes profesionales de la Secretaría de Salud de Bogotá, no que esto no fuera una iniciativa de unos hospitales, sino que realmente fue una iniciativa de salud pública del Estado. Y en ese momento, pues inicialmente el Distrito Capital, y aparece el sistema de vigilancia y resistencia bacteriana, ya no de una manera académica, sino como una necesidad de salud pública, y empiezan a aparecer otra serie de estrategias en las cuales hemos venido trabajando paralelamente. Aquí justamente fruto de ese trabajo aparece este documento en el cual trabajamos con varios de ustedes presentes acá y con la Secretaría de Salud de Bogotá para crear la primera política de prevención, control y vigilancia epidemiológica de infecciones intrahospitalarias. Este documento sale del 2005, fue un documento que permitió dar los primeros lineamientos de lo que sería la política de uso prudente de antibióticos y resistencia bacteriana en el país, y al mismo tiempo estuvimos trabajando en otro escenario diferente, y es empezar a entender que donde pueden haber cambios, no solamente es en los salones de clase, sino también en los escenarios políticos, y es así como nos acercamos al Consejo de Bogotá para trabajar en la política de uso prudente de antimicrobianos, que al final termina con un acuerdo en Bogotá para restringir la venta de uso prudente de antibióticos. También aprendimos que con las leyes o con los decretos no es suficiente, es solamente una ayuda que puede facilitar, pero hoy en día sabemos que no son las normas, sino cómo hacerla que haya una observancia de las normas, y eso es un tema mucho más complejo. Sabemos que los primeros 3 o 4 años funcionó la del uso restringido de antibióticos en Bogotá, pues afortunadamente hoy no, a pesar de que el acuerdo sigue vigente, pues no es una práctica que se siga utilizando. Pero sí permitió ver a ustedes que de ese CIVIVAC, que es la red de resistencia de Bogotá, van a aparecer los datos en los cuales muestran la información uno a uno, cómo es la situación de resistencia. Empezamos a entender el problema grave de las beta-lactamasas de espectro extendido, entendimos el papel empezamos a ver los papeles de las famosas KPC que hoy nos preocupan mucho más. El sistema de vigilancia se trabajó en conjunto con la Secretaría para crear este sistema de vigilancia epidemiológica, y a partir de estos documentos se crean otra serie de documentos en conjunto. Ya les mostraba lo del Acuerdo de Bogotá, del Consejo de Bogotá, y este primer documento como política de uso prudente de antimicrobianos, que es básicamente las bases de lo que hoy conocemos como el PROA. No es otra cosa que justamente seguir con la línea que tenía el profesor Saravia de base en el Hospital San Juan de Dios, de un programa de uso prudente de antibióticos, pero ya no de una forma individual en un solo hospital, sino que fue una política del país, que es uno de los puntos importantes para tenerlo en cuenta. Y esto hace que empiece a haber un fortalecimiento de la vigilancia de las infecciones intrahospitalarias en el distrito de Bogotá. Con una buena cosa, que esto sirvió de ejemplo para que justamente el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud empiezan a promover que no sea solamente Bogotá, porque en realidad la vigilancia de salud pública, la resistencia antimicrobiana, es una función del Instituto Nacional de Salud. Y justamente esta presencia el impacto que tenía Bogotá hace que el Instituto Nacional de Salud, trabajando en conjunto, se empieza a producir la estrategia que hoy conocemos y que ustedes ya conocen de las redes y de vigilancia de la resistencia antimicrobiana, el uso prudente de antimicrobianos basado en las dosis diarias definidas, y justamente las infecciones asociadas en la atención en salud, que fue un trabajo que se hizo durante el 2005 al 2010, 2011. Paralelamente, unos puntos importantes en los cuales se entendió es que no solamente se debe hacer vigilancia, sino también tenemos que buscar estrategias de prevención. La vigilancia se hace para poder intervenir, para poder mejorar. Si solo hacemos vigilancia para saber cómo estamos, pues no tiene mucho sentido, no se hace completamente el ciclo de la vigilancia, y eso hace que se empezaron a trabajar estrategias como la que ustedes ven en conjunto con la Asociación Colombiana de Infectología, que creo que también es un punto importante, ese vínculo entre las facultades de medicina, la Asociación Colombiana de Infectología y el gobierno, es lo que ha potencializado muchas de las cosas que ustedes ven y que se han desarrollado. Aquí quiero resaltar esta estrategia que se hizo con la Secretaría de Salud de Bogotá, porque nos salimos de los hospitales, que es un punto importante. Nosotros muchas veces nos concentramos, y cuando trabajamos en salud nos concentramos en el área hospitalaria.
vemos como con menor importancia la atención primaria, o vemos los hospitales de primer nivel con menos importancia, desafortunadamente. Pero mucho menos vemos el papel que podemos jugar afuera de los hospitales. Y creo que esto fue una muy buena experiencia en cómo también podemos trabajar para el optimizar la situación de salud de la población. Y aquí hago énfasis en esta estrategia que se hizo con la Secretaría de Salud de Bogotá, en el cual se trabajó de lograr el cambio de pensamiento en los colegios y escuelas públicas de Bogotá, específicamente con una estrategia de lavado de manos, porque entendimos que probablemente aprender a lavarse las manos se hace mejor, se logra mejor observancia cuando uno lo aprende a los 3 años, a los 4 años, a los 5 años y no cuando tiene 20 años. Y eso creo que es una de las estrategias en las cuales todavía estamos muy cortos, pero justamente esto fue uno de los trabajos pioneros en mostrar que efectivamente cuando hacemos estrategia, enseñamos la población infantil, se logran los impactos que muchas veces no podemos lograr con otras estrategias. Creo que eso fue una muy buena experiencia en entender que también desde la academia tenemos que salir a otras áreas en las cuales tenemos como una obligación moral de poder contribuir. Y luego viene otra serie de trabajos que se han venido haciendo en conjunto, y yo creo que aquí en este tema es importante en esa continuidad que se le ha dado. No ha sido un tema puntual, sino hemos tratado de mantener una línea de trabajo a lo largo de los años. Entonces ustedes que ya están los indicadores de resistencia, los diferentes boletines en los cuales se ha ido participando, los diferentes documentos, ya les he mostrado algunos, pero también vemos la aparición de necesidad de tener guías de manejo de prevención de sitio quirúrgico, infecciones asociadas al respirador, a catéteres, a sonda urinaria, manuales de toma de muestras, en los cuales entendimos que no se trataba de criticar, sino de trabajar en conjunto. Porque muchas veces tomamos el papel desde la academia, decir, mire, la Secretaría o el Ministerio sacaron un documento que no cumple las normas, no tienen el nivel científico que queremos. Pues si no tienen el nivel científico que queremos, nosotros debemos desde la academia ir a ayudar a construir para que tenga el nivel científico que creemos que debe tener. Entonces yo creo que eso es uno de los puntos importantes y creo que es una de las mayores aprendizajes, por lo menos personal, de esta estrategia de trabajar cerca de las entidades de gobierno. Y aquí vemos otros ejemplos de trabajar en conjunto ya en actividades de socialización, estrategias para el lavado de manos. Recordemos que hoy, 5 de mayo, se conmemora el Día del Lavado de Manos, entre otras, justamente es el día que la OMS hace un recorderis para que trabajemos en la importancia del lavado de manos. Y les decía que a partir de esta experiencia distrital se llevó a otro nivel y básicamente se llevó a un nivel nacional, y específicamente pues se ha venido trabajando en la segunda década del siglo XXI, se ha venido trabajando con el Ministerio en los documentos como el que ustedes ven ahí, como el Plan Nacional de Respuesta a la Resistencia a los Antimicrobianos, en el cual nosotros somos una parte, un pilar de esta resistencia, de este trabajo. Obviamente hay muchas más instituciones, muchos más académicos que pueden contribuir o que contribuyeron para este documento que ustedes ven ahí, que sale publicado en el 2017-2018, que es el plan de acción que tiene Colombia para la resistencia antimicrobiana. Y vemos con unos lineamientos específicos que dan la traza de lo que es el programa de uso prudente de antimicrobianos y lineamientos para cómo hacer su implementación, que finalmente terminan el año pasado, en diciembre del 2022, sale después de un buen tiempo el documento que permite que la estrategia que se planteó en Bogotá hace 15 años no sea solamente del Distrito Capital, sino sea del país. Y es la necesidad de tener programas de uso prudente de antimicrobianos en todos los hospitales del país. Y esto creería que nos habíamos demorado en poder lograr que esto pudiera suceder. Creo que este es el culmen de la primera parte de la resistencia antimicrobiana y especialmente de estrategias para su prevención y control. Pero digo que es la primera parte porque todos sabemos que, ya les comenté, que sacar la resolución es difícil, pero probablemente es lo menos importante. Lo más importante es que estos documentos los conozcamos, se socialicen, pero más que socialicemos, los implementemos. Y además que después evaluemos que esa implementación funciona. Creo que ahí hasta ahora vamos, este semestre, creo que no sé cuántos de ustedes levanten la mano los que conocen este documento. Creo que la mitad no. Y esa es justo la primera tarea que tenemos que invitar a seguir socializándolo, porque si no lo conocemos probablemente vamos a demorar 1 o 2 años para poder entender que está este documento y que tenemos las herramientas para hacerlo.
El segundo punto es el trabajo en guías de práctica clínica. Creo que uno de los compromisos también en los cuales podemos contribuir de forma significativa. Creo que varios de ustedes han participado muy activamente en uno de los puntos importantes, y es poder aportar en la creación de documentos técnicos, especialmente guías de práctica clínica, que contribuyan a una mejor atención de nuestros pacientes. Creo que es uno de los puntos en los cuales es nuestro compromiso poder contribuir a obtener una mejor atención, costo eficiente, costo-beneficio para nuestra población. Aquí pongo dos ejemplos, específicamente las guías de hepatitis B y C, en los cuales varios miembros de la Sociedad de Infectología, egresados de la universidad, han participado en la creación de estos documentos. También tenemos esta otra guía, que también entendemos, y es otro punto importante, les decía, es un trabajo en equipo, y trabajar en equipo no solamente es trabajar con el gobierno, sino también con otros colegas, otras sociedades. Siempre insisto que la mayor cualidad que debemos tener los profesionales de la salud es la capacidad de comunicación, sabernos comunicar con nuestros colegas, con nuestros profesionales de otras instituciones, entender y trabajar en confianza, y es lo que permite que, por ejemplo, salgan estos documentos en los cuales podemos cada uno aportar su experticia para poder obtener un mejor documento. Finalmente lo mostraba el doctor Camilo hace un momento, el trabajo continuo en lo que se ha hecho en la guía de VIH. Creo que después de la del 98, 2006, 2013 y 2021, pues hay una participación muy activa de la Sociedad de Infectología y de los infectólogos en la creación de estos documentos ajustados a la realidad nuestra. Este es el otro documento, son las mismas guías de VIH. Y acá también no podía pasar desapercibido el papel que ha jugado el Comité Nacional de Prácticas e Inmunizaciones, en el cual pues la infectología juega un papel preponderante, por obvias razones, en la política pública de las vacunas para el país. Todos conocemos el Plan de Empleo de Inmunizaciones, pero muchas veces no conocemos que detrás del Plan de Empleo de Inmunizaciones muchas de las decisiones que se toman son basadas por un comité de expertos, en los cuales coloco dos casos puntuales. Del caso de las recomendaciones para la varicela y recomendaciones para neumococo. Desde que su creación siempre han habido miembros de este comité egresados de la Universidad Nacional. En la actualidad el profesor Jorge Cortés forma parte de este comité, y creo que es un comité extremadamente importante, porque justamente permite la actualización de nuestro plan amplio de inmunizaciones a lo largo del tiempo, por lo menos desde su creación, que fue en el 2009. Ya entrando finalizando, creo que también es un compromiso clave, es el papel que debe desempeñar la Sociedad de los Infectólogos justamente en las situaciones puntuales. Creo que hemos vivido en las últimas décadas, por lo menos, o un poquito más, últimos 15 años, al menos 4 brotes epidémicos importantes relacionados con enfermedades infecciosas. Este es uno de los primeros. Afortunadamente no tuvo la magnitud de lo que se esperaba, que fue la H1N1 en el 2009, pero justamente nos permitió dar unos pasos importantes en el desarrollo y en el entendimiento de la importancia entre los aportes de la academia para ayudar a contribuir en el control de la epidemia o mitigar la epidemia. Este caso fue el de la influenza H1N1, pero también claramente hay aportes en lo que pasó en la epidemia de chikungunya o Zika más adelante. Y creo que nosotros muy en detalle, porque es el tema de profesor Carlos Saavedra sobre la importancia de lo que es trabajar en equipo para el consenso de la COVID-19, en el cual entendimos también cómo ese trabajo pudo llevar a cabo la capacidad de tener una guía adecuada, técnica, científica, que permitió orientar en momentos de bastante incertidumbre en el país la atención de personas que tuvieron COVID-19 o que estaban con COVID-19. Creo que es uno de los puntos importantes nuevamente en el trabajo en conjunto entre el gobierno, la academia y entre la academia, que justamente haya una colaboración con más de, no sé, 50 o 100 instituciones que participaron. Para finalizar, creo que también uno de los compromisos, y creo que por lo menos es un aprendizaje personal, es también la importancia y nuevamente el deber moral que tenemos hacia la sociedad, y es también aprender a divulgar la ciencia, aprender a
poder transmitir hacia la sociedad lo que hemos aprendido, lo que hemos tenido el privilegio de aprender y poder contribuir a la prevención. Creo que tomé algunos de las fotos, pero con seguridad todos los que están acá a manera local, regional, nacional o internacional participaron activamente en recomendaciones de lo que puede ser o fue la COVID-19, y cada uno contribuyó a esa labor de pedagogía, a esa vulgarización de la ciencia que permitió darle tranquilidad a la población. Creo que son los puntos importantes, pero que no debemos olvidar y no solamente se quede en la COVID-19. Ojalá que tuvieran muchos espacios en los cuales nos dieran tiempo para hablar de lavamanos en televisión, hablar de resistencia bacteriana, hablar de otra serie de estrategias que podríamos seguir teniendo impacto. Creo que es un compromiso que no debemos perder ese espacio en el cual podemos contribuir definitivamente en la prevención de muchas de las enfermedades infecciosas. Y finalizo con la noticia de hoy. Acaba de finalizarse oficialmente la pandemia de COVID-19. Obviamente finalizar la pandemia de COVID-19 no significa que se acabó el COVID, sabemos que no se acaba la COVID-19, sencillamente que no es una amenaza a salud pública, y esto nos obliga a seguir trabajando para estar preparados, porque desde estos espacios no podemos trabajar a la velocidad mediática, y que a medida que la noticia es importante, entonces trabajamos a esa velocidad. Nosotros detrás de bambalinas sabemos que hay unas situaciones epidemiológicas que siguen, se mantienen, y es nuestra labor estar atentos y adicionalmente advertir, aconsejar a las diferentes entidades gubernamentales para poder tener una respuesta adecuada. Muchas gracias.